SCORE, Centro de Estudios para la Competitividad Regional, presenta las memorias del taller virtual Evaluación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia. Efectos sociales del acuerdo. A todas y a todos, muy buenas tardes a este segundo, digamos, momento de conversación en donde nos vamos a centrar en los efectos sociales, los efectos ambientales y los derechos y los efectos que ha tenido en los derechos humanos el acuerdo. Y para eso, pues vamos a dividir este momento como en tres partes. En la primera de ellas trataremos pues los efectos sociales del acuerdo, en la segunda los efectos ambientales y en la tercera los efectos que ha tenido en los derechos humanos. Para empezar, como ya es costumbre, contaremos en cada una de estas secciones con profesionales del equipo evaluador que nos harán una breve presentación de los resultados de esta evaluación y daremos paso entonces a nuestros panelistas. Así que para empezar con el primero de estos paneles sobre los efectos sociales del acuerdo, quiero pues dar la bienvenida a la doctora Magdalena Rueda, investigadora principal para el análisis social institucional, y nos acompañará también el doctor Mario Valencia, que es profesor y analista económico de la Universidad Nacional, y el profesor Rubén Sánchez David, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Comenzaremos entonces con la doctora Magdalena Rueda, quien es experta líder para el análisis social e institucional en la evaluación. Tiene una maestría con distinción en Economía Internacional de la Escuela de Economía de Varsovia y tiene 18 años de experiencia en análisis y desarrollo de políticas y legislación dentro de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como en países socios. Como exmiembro del personal del Gobierno Nacional y de la Unión Europea, tiene experiencia de primera mano en la negociación e implementación de acuerdos comerciales de la Unión Europea, incluido el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible. La doctora Rueda ha trabajado con DKP en varias evaluaciones recientes preparadas para la Dirección General de Comercio a cargo de los análisis de impacto social. Doctora Rueda, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Voy a compartir un momentito. No sé si ustedes pueden ver la presentación sobre perfectamente. su pantalla. Sí. Muchas gracias. Discúlpenme, por favor, que voy a continuar con la cámara apagada por la baja calidad de mi conexión. Entonces, ojalá la presentación en la pantalla será suficiente y ojalá todo va bien desde el punto de vista técnico. Entonces, durante esta presentación voy a hablar sobre los efectos sociales del acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador. Un momento. Vale. Entonces, como ustedes han oído durante la primera parte de la presentación, es que nuestro análisis dentro del marco de nuestro estudio es bastante ancho y profundo, y yo soy responsable del análisis de los impactos sociales del acuerdo, es decir, los impactos, por ejemplo, sobre los niveles de empleo, la economía informal, el respeto por las normas laborales, los niveles de pobreza, la igualdad de género y unos aspectos más. Y durante esta presentación voy a hablar sobre la metodología del análisis de los impactos sociales del acuerdo y también sobre los resultados preliminares del análisis. Luego, agradeceré muchísimo sus comentarios y preguntas en cuanto a este análisis para saber si el análisis está correcto y si puedo finalizarlo de la misma manera como lo ha empezado. Y luego, durante la presentación, voy a mencionar también dónde me faltan la información o los datos estadísticos para finalizar el análisis. Y agradeceré mucho si ustedes puedan compartir conmigo la información, los datos estadísticos, los informes, varios documentos que tengan y que puedan permitirme de finalizar mi análisis. Particularmente voy a mencionar los casos de estudio que tenemos que hacer todavía en la etapa final de nuestro estudio. En cuanto a la estructura de esta presentación, como he mencionado, voy a empezar con la metodología del análisis de los impactos sociales del acuerdo. Luego voy a presentar de una manera muy breve la situación en Colombia en los años últimos en los aspectos que son cubiertos por el análisis de los impactos sociales. En el próximo paso voy a presentar
los resultados preliminares de mi análisis y voy a terminar, como he dicho, con unas palabras sobre los casos de estudio que todavía tengo que hacer y cómo vamos a efectuar la etapa final de nuestro estudio. Entonces voy a empezar con la metodología del análisis de los impactos sociales. En cuanto a la metodología del análisis de los impactos sociales de un acuerdo comercial, esta tiene 4 pasos. Empezamos siempre con la descripción de la situación, en este caso de la situación en Colombia y de otras partes del acuerdo comercial, en un periodo de análisis, es decir, del año 2007 hasta el día de hoy, porque tenemos que analizar la situación unos años antes de la entrada en vigor del acuerdo para ver cómo era la situación, cómo eran varios indicadores y cómo era la situación en varios elementos sociales y cuáles eran los factores que la influyeron. Y luego analizamos la situación también después de la entrada en vigor del acuerdo hasta el día de hoy. Lo hacemos con el análisis de la información relevante, de los datos estadísticos, de varios indicadores que tenemos. Por ejemplo, en cuanto a los impactos, a los elementos sociales, analizamos indicadores como la tasa de la participación laboral, la tasa de desempleo, empleo en varios sectores, la tasa de pobreza, la tasa de empleo informal, también la situación de las mujeres como trabajadoras, como emprendedoras y otros más. Analizamos también indicadores en cuanto a los precios, a los salarios y su cambio a lo largo del tiempo. Además, analizamos también, como he dicho, los factores que influyen en la situación, porque luego tenemos que hacer una diferencia entre los varios factores que influyen en la situación y los cambios en los aspectos sociales que son resultados de la influencia de estos factores. Tenemos que hacer una diferencia entre estos y los impactos del acuerdo comercial. Entonces, tenemos que entender la situación en Colombia y en otros países relacionados con este acuerdo para hacer luego el análisis de los impactos del acuerdo mismo. Y entonces, cuando ya tenemos la descripción de la situación en Colombia y en otros países como Ecuador, Perú y también la Unión Europea, en el segundo paso analizamos los impactos del acuerdo. Empezamos con un modelo económico que nos muestra los efectos a los niveles de empleo y también analizamos datos estadísticos recopilados en el primer paso. Hacemos un análisis de los impactos, como he dicho, sobre el empleo, sobre la situación de los consumidores, sobre los niveles de pobreza, los niveles de informalidad, la situación de las mujeres y otros aspectos más. Y luego hacemos también un análisis en profundidad, es decir, es que podemos analizar a través de los casos de estudio la situación y los impactos del acuerdo sobre la situación en varios sectores o sobre la situación en cuanto a los aspectos más horizontales, como por ejemplo el trabajo infantil, la libertad sindical o la situación en cuanto a la economía informal y su vinculación a los impactos del acuerdo. Y luego finalizamos el análisis con las conclusiones y recomendaciones. Recomendaciones como fortalecer los impactos positivos del acuerdo, cómo mejorar la implementación del acuerdo y cómo mitigar los impactos negativos si los identificamos. Siguiendo con la situación en Colombia, como ya hemos oído durante el primer panel, yo no voy a repetir mucho, simplemente voy a hacer una referencia a unos elementos como los podemos identificar a través del análisis de los datos estadísticos e información adicional. Entonces, entiendo que se observa
los cambios positivos en cuanto a la situación en Colombia, pero hay que mencionar también que todos los cambios de los que voy a hablar, no es que todos se puede atribuir a la influencia del acuerdo comercial, porque hay, como he dicho, otros factores que influyen en la situación, particularmente los efectos macroeconómicos, como los precios de los productos básicos exportados por Colombia, como la situación macroeconómica en el país, la situación en el sector privado, la creación de los empleos formales y otros más. Y los impactos del acuerdo comercial son solamente uno de en un grupo de los varios factores que influyen en la situación. En cuanto a la situación en Colombia, la que observamos es que la tasa de participación laboral ha mejorado. También en cuanto a los aspectos positivos, observamos que se disminuyeron los niveles de pobreza y la pobreza extrema. También son los más bajos los niveles de la economía informal y el empleo informal. Lo que no es tan bueno es que la tasa de desempleo, después de mejorarse, aumentó nuevamente en el año 2019. Entonces lo tenemos parecido a los niveles del año 2007. Y en cuanto a la estructura del empleo, no hay muchos cambios cuando comparamos el año 2017 con el año 2019 o 2020 en cuanto a la participación de varios ramas de actividad en el empleo total, como hoteles, restaurantes y comercio, agricultura o industria. Entonces, hay algunos cambios positivos, como he dicho, en cuanto a la pobreza, a la participación laboral, al empleo informal, pero también hay otros aspectos donde no hay muchos cambios. Y en este contexto se debe mencionar también que no hago referencia a los impactos del COVID-19, de la pandemia, porque estas no se relacionan con el acuerdo comercial y, como sabemos, aunque los impactos son muy serios y muy visibles, no hay referencia, no hay vinculación con el acuerdo comercial y por esta razón no hago referencia al COVID-19 por aquí. Continuando con la situación en Colombia, lo que es importante para nuestro análisis es mencionar que todavía hay brechas de género en cuanto a la participación laboral de las mujeres y los hombres, los niveles de empleo y desempleo y también el empleo en cuanto a varios sectores de la economía. A la parte izquierda tenemos una ilustración en cuanto a la tasa de participación laboral de los hombres y mujeres y la tasa de desempleo, y luego también la participación en varios sectores. Se observa diferencias entre los sectores en los que trabajan los hombres por una parte y en los que trabajan las mujeres por otra parte, y entonces si hay varios impactos del acuerdo comercial en varios sectores, eso significa que hay impactos diferentes del acuerdo para los hombres por una parte y para las mujeres por otra parte. En cuanto a otros cambios en Colombia, en general, en cuanto a la situación general en Colombia, lo que observamos como un cambio positivo es la reducción de la incidencia del trabajo infantil. También, por ejemplo, en cuanto a las condiciones laborales, observamos la reducción de la tasa de los trabajadores que están en el subempleo y se disminuye también el número de los accidentes laborales mortales y no mortales. Por otra parte, como hemos oído también en cuanto a la situación de los sindicalistas, lo que observamos es que aumenta el número de los sindicatos y sus afiliados, pero por otra parte,
todavía persiste la violencia contra los sindicalistas y no hay muchos cambios en cuanto a los asuntos sobre los que hay un diálogo entre Colombia y la OIT, la Unión Europea o la OCDE. Voy a mencionar este tema luego también. En cuanto al análisis de impacto de los, es decir, los resultados preliminares del acuerdo comercial, puedo hacer referencia a lo siguiente. Como hemos oído en el panel anterior, es que se observa el aumento del empleo en los sectores que benefician por las reducciones de las barreras arancelarias, es decir, el sector de las hortalizas, frutas y frutos secos, textiles o metales. En cuanto al sector de las hortalizas, frutas y frutos secos, se estima el aumento de empleo gracias al acuerdo comercial de alrededor de 1%. Por otra parte, que nos han señalado las organizaciones de la sociedad civil, es que es posible que hay impactos negativos sobre los pequeños productores del sector lácteo que compiten con las importaciones de la UE, como con las importaciones de leche en polvo o la crema en polvo. Por otra parte, sabemos que la Unión Europea ha proporcionado la asistencia técnica y financiera a este sector. En cuanto al empleo de la industria, hay impactos limitados en cuanto al crecimiento del empleo en el sector de metales, equipos de transporte, productos químicos, textiles. Y se estima, por otra parte, se estima que se puede observar reducciones limitadas de puestos de trabajo en el sector de maquinaria y equipo y un crecimiento más lento en el sector farmacéutico. Y además hay cambios muy limitados en cuanto al sector de los servicios, cambios casi insignificantes. Y brevemente para finalizar la presentación es que en cuanto a otros elementos de los impactos sociales, en cuanto a la informalidad, se observa que los departamentos en Colombia que comercian con la Unión Europea tenían niveles más bajos de la informalidad ya antes de la entrada en vigor del acuerdo y redujeron estos niveles de la informalidad aún más en los años después de la entrada del vigor del acuerdo, y además se observa que estos tienen una economía más diversificada y más competitiva en general. No hemos identificado ningún vínculo directo entre el acuerdo comercial y el trabajo infantil. Sin embargo, como por ejemplo hay incidencia del trabajo infantil en pequeñas fincas cafetaleras, por ejemplo, no se puede excluir que los productos que, utilizan el trabajo infantil, si puede decirlo de esta manera, pueden también ser exportados a la Unión Europea. Además, no hay impactos o hay impactos muy limitados para los jóvenes o las personas con discapacidad, porque la mayoría trabajan en el sector de los servicios, donde los impactos del acuerdo comercial hay muy limitados. También no hay impactos visibles sobre la situación de los sindicatos, como he dicho, porque aumenta el número de los sindicatos y sus afiliados, pero tampoco hay avances en las cuestiones planteadas por la OIT, la Unión Europea o la OCDE, como el derecho de la huelga u otros derechos de los que se ha hablado en el panel anterior. Y en cuanto a las condiciones de trabajo, estos pensamos que son atribuibles más a las acciones del gobierno, por ejemplo, como el aumento del salario mínimo, más que a la actuación del acuerdo comercial. Y luego, para finalizar
la presentación, debo decir que en cuanto a los próximos pasos, tenemos que elaborar los casos de estudio, como he dicho, sobre el trabajo infantil, la libertad sindical y la economía informal. Me faltan todavía la información y los datos, entonces si ustedes puedan compartir con nuestro equipo de estudio alguna información, datos estadísticos, informes, esto agradecería mucho. Y luego, después del taller y después de la encuesta en línea, vamos a recopilar todos los comentarios recibidos e integrarlos en el informe que vamos a preparar en la etapa final de este estudio, de este análisis, y vamos a concluir con las conclusiones y recomendaciones. Voy a terminar con esto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Magdalena Rueda, por la presentación de estos interesantes resultados. Seguramente regresaremos a ellos en nuestra sesión de preguntas hacia el final de esta jornada de presentaciones. Le quiero dar entonces la palabra a nuestros dos siguientes panelistas. Cada uno tendrá 8 minutos para su presentación. El primero de ellos es el doctor Mario Valencia, quien durante 14 años ha pertenecido a CETRABAJO, desempeñando una impecable labor como subdirector. El doctor Valencia es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, profesor universitario desde el año 2005, autor de numerosos estudios de análisis económico y del libro La Industria, columnista de Las Dos Orillas y vocero para la Red por la Justicia Tributaria. Doctor Valencia, bienvenido y adelante. Carlos Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a la Dirección de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad del Rosario por la invitación y a la doctora Magdalena por la presentación previa que hizo de este balance social. Quiero actualizar, soy profesor de la Universidad Nacional y del CESA y soy columnista de la revista Semana y del Espectador, que leyeron una hoja de vida un poco desactualizada que tenían. Bueno, entremos en materia. Para hacer una evaluación del impacto de un tratado de libre comercio hay que tener en cuenta que esta es una evaluación de una política pública. Esta fue una política pública que implementó el país con unos propósitos y unas promesas, si se quiere, que se hicieron cuando se estaba negociando el acuerdo. Y las promesas eran que el Producto Interno Bruto colombiano iba a aumentar, que iba a generar más puestos de trabajo, que se iban a diversificar las exportaciones, que el comercio entre ambas partes iba a mejorar la competencia y la competitividad interna. Así que cualquier evaluación hay que hacerlo es a la luz de cómo fue el resultado de la implementación de esta política en términos generales para el país, en los aspectos macroeconómicos. Porque todas las evaluaciones que yo he escuchado en estos 7 años y he participado, yo soy integrante del grupo consultivo interno del TLC con la Unión Europea, y todas las evaluaciones que le he escuchado al gobierno nacional, que es, pues digamos, en este caso la representación de nuestro país en el acuerdo, son resultados sobre estudios de caso, como si estuviéramos en una clase de emprendimiento mirando pues estudios exitosos de caso, como cualquier universidad de administración lo hace, y yo soy profesor del CESA y sé exactamente cómo funciona esto, y pues por supuesto que el emprendimiento existe y es valioso y es importante, pero aquí estamos haciendo es un análisis de una política pública, no estamos haciendo un análisis de las empresas exportadoras. Y pues digamos que en ese sentido, pues digamos que creo que tiene que hacerse la evaluación. Yo tenía los datos ya actualizados hacia 2020, pero escuchando, porque he estado desde hace rato en el grupo, escuchando las intervenciones anteriores, me voy a referir a los datos anteriores a 2020 para que no estén distorsionados por el efecto de la pandemia. Porque no es cierto que el acuerdo venía comportándose muy bien y que todo venía maravilloso, como ha dicho el ministro de Hacienda, y es que la economía venía venía en un proceso de crecimiento imparable y la pandemia arruinó todo. No es cierto, la economía colombiana en los últimos 5 años, 6 años venía en un proceso de desaceleración, y esa desaceleración tenía un impacto fundamentalmente en la estructura del mercado laboral. Voy a mostrar una sola gráfica acá para, perdón, hundí donde no era, share screen. Voy a mostrar una sola gráfica
en la que voy a intentar mostrarles acá que no es cierto que la situación de la economía colombiana viniera muy bien. Veníamos en un proceso no solamente en la que la tasa de desempleo venía aumentando en los últimos años, los datos desde 2016, veníamos en un proceso continuo de aumento de la tasa de desempleo, de reducción de la tasa de ocupación, ¿sí? Es decir, no solamente estábamos aumentando el número de desempleados, sino que quienes ya estaban empleados estaban perdiendo ese empleo, y de un incremento de la inactividad que en una parte, en una medida, se refiere no solamente a las personas que están estudiando, la inactividad pues se refiere al grupo de personas que están en edad de trabajar pero no necesitan estar en el mercado laboral, no solamente se refiere a las personas que están estudiando, sino como lo expresó la doctora Magdalena en su informe, sino también que aquí está oculto, en estos datos está oculto una muy buena parte de la imposibilidad de las mujeres a acceder al mercado laboral. Entonces son mujeres que están dedicadas al oficio, actividades del hogar, oficios del hogar no remunerado y no participan del mercado laboral formal. Pero además, como ustedes lo miran, como lo pueden ver acá, la tasa de ocupación, es decir, el ritmo de ocupación del país venía cayendo. Y esta inactividad no hacía en una muy buena medida antes de 2020. Este otro pico que estoy mostrando acá es 2020, o sea que de eso no vamos a hablar, pero esta tendencia venía incrementándose, ocultando esa tendencia de inactividad, ocultando lo que ocurría realmente en la estructura del mercado laboral y con un ritmo de crecimiento de la ocupación decreciente. O sea que la situación venía, pues básicamente estábamos en una situación de desaceleración de la economía nacional. ¿Y cuáles eran los resultados? Como les dicen, no voy a dar los resultados, los tenía hasta 2020, pero no voy a dar esos. Voy a dar algunos resultados hasta 2019, en donde las exportaciones colombianas, insisto en este punto, el gobierno nacional, el Estado colombiano negoció este acuerdo para exportar más, para exportar cosas diferentes y para que esas exportaciones jalonaran el crecimiento económico y generaran empleo. Y nada de esto ocurrió. Y ya han pasado 7 años de la implementación del acuerdo y yo participo en las reuniones del grupo consultivo interno de ese Tratado de Libre Comercio y no hay absolutamente ningún propósito de cambio, de enmienda, de corrección por parte del gobierno nacional. De hecho, como les digo, todos los informes del gobierno nacional son informes refiriéndose a que Colombia exportó unas toneladas de gulupa, unas toneladas de pasifloras, unas toneladas de aguacate y presentan eso como un resultado positivo del acuerdo. Y yo, pues, digamos, a mí me alegra mucho que a los empresarios, a algunos empresarios, a 3 o a 4 empresarios colombianos, les esté yendo muy bien en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero al país, en términos generales, le está yendo muy mal. Y no es, digamos, no es justificación tal cosa como que no, es que hay algunos sectores que les va bien y hay otros sectores que les va mal. No, al país le está yendo mal. Así a algunos empresarios de manera individual les esté yendo bien, porque las exportaciones venían cayendo, 47% cayeron las exportaciones colombianas a la Unión Europea. Pasamos de tener un superávit comercial a tener un déficit comercial de alrededor de... es que ya se me confundieron los datos que tenía, los actualizados con los datos viejitos, pero veníamos de tener un crecimiento, aquí ya los encontré, un superávit comercial de 1.678 millones de dólares en los 7 años previos al TLC de euros, perdón, en los 7 años previos al TLC con la Unión Europea, a tener un déficit de 2.395 millones de dólares en los 7 años posteriores al TLC con la Unión Europea. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser un país ganador? Un país que tenía un superávit comercial y pasó a tener un déficit casi sistemático, porque todos los años tenemos déficit comercial y básicamente seguimos exportando lo mismo. Así, pues digamos, hayan unas toneladas de exportaciones de algunos productos que, insisto, pues me alegro que eso se esté dando para esos empresarios, pero básicamente Colombia sigue exportando exactamente lo mismo. Ustedes saben que para Colombia poder comprar una tonelada de bienes industriales de la Unión Europea tiene que exportar 26 toneladas de materias primas y recursos naturales de Colombia. ¿Cómo puede ser eso una victoria del acuerdo?
y sobre todo que no existe información, no existe un balance serio por parte del gobierno nacional. Esta evaluación que estamos haciendo aquí es una evaluación que hace la Unión Europea sobre el acuerdo. Y el gobierno colombiano no tiene ninguna evaluación. Cuando el Ministerio de Comercio, el Congreso de la República le requirió que hiciera una evaluación de los tratados de libre comercio el año pasado, la Comisión Segunda de Senado y Cámara del Congreso de la República le dice, cita al Ministerio de Comercio y le dice, haga una evaluación de los tratados de libre comercio. ¿Saben qué presentó el Ministerio de Comercio? Les voy a leer textualmente lo que dice el informe que presentó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de nuestro país, de Colombia. Presentó unas estimaciones, no un balance, no un resultado, unas estimaciones basadas en un modelo gravitacional, que es un modelo matemático, un modelo econométrico, que pues en donde uno escoge las variables que quiere mostrar y oculta otras variables que no quiere mostrar. Ojo a esto, sigo leyendo textualmente. Corregido por el ciclo económico, en donde aisló el impacto de la pérdida de los términos de intercambio, es decir, ¿qué son los términos de intercambio? ¿Cuánto puedo comprar yo con lo que vendo? ¿Sí? Y ya les estoy contando, tenemos un déficit comercial porque lo que vende Colombia no paga, no alcanza, no es suficiente para comprar lo que necesitamos comprar de la Unión Europea. Entonces, aisló el impacto de la pérdida de los términos de intercambio, resultado de la caída de los precios internacionales de los productos básicos. Este es el informe del gobierno colombiano, que no muestra la realidad en que nosotros no solamente nos estamos enfrentando con un país que es el número 57 en competitividad, pero nuestros socios comerciales son los 15 primeros países en competitividad del mundo. Imagínense ustedes qué comercio, qué competencia puede haber si Colombia, que es el número 57 en competitividad, tiene que enfrentarse a los primeros 10 o a los primeros 15 países en competitividad. ¿Cuáles son las posibilidades de que Colombia pueda ganar en esa competencia desleal? Aquí no hay competencia. No es cierto que exista tal cosa como la competencia de Colombia con la Unión Europea. No. Aquí lo que se firmó fue un acuerdo deliberadamente para que Colombia siguiera exportando las mismas materias primas y recursos naturales, y bueno, sumémosle algunos aguacates. La gran transformación productiva de Colombia en los últimos 70 años fue pasar de producir café a producir aguacates. Imagínense el salto tecnológico y el salto industrial, el salto productivo de Colombia. 70 años para pasar de producir café a producir aguacates. Y la Unión Europea sigue vendiendo bienes industriales, que es lo que produce, por supuesto, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Javier Díaz Molina. Es que lo que nosotros producimos es café y banano. Bueno, pues quiero decir que vendiendo café y banano no podemos pagar las importaciones de la Unión Europea y lo que hay es un comercio desleal resultado de la ausencia de política industrial en el país. Yo no voy a decir, y no voy a decir en las conclusiones, que la desindustrialización de Colombia y el deterioro del mercado laboral es el resultado del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. No, es el resultado de las pésimas decisiones en materia económica que han tomado todos los gobiernos en los últimos 30 años en términos de la política productiva de nuestro país y en términos de la política comercial. En términos de la política productiva y de la política comercial que van unidas, que van ligadas. ¿En qué sentido? Van ligadas en que Colombia exporta café y banano porque no tiene el aparato productivo, el aparato industrial para producir más cosas. Ni tenemos la inversión en educación, ni tenemos la inversión en ciencia y tecnología, ni tenemos la inversión en infraestructura, en costos de energía, en créditos baratos para que las empresas colombianas, que son muy emprendedoras, puedan desarrollar productos de alto valor agregado que se puedan vender con mayor valor a la Unión Europea y no tener un déficit comercial como el que tenemos sistemático desde que entró en rigor el Tratado de Libre Comercio, en el que venimos perdiendo todos los años y acumulando esas pérdidas porque no tenemos más que vender, que como lo dijo el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, porque ya no es exportadores, es la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Entonces, comercio exterior puede ser o para exportar o puede ser para importar también, fundamentalmente para importar, pues lo único que producimos es café y banano, entonces pues eso es
lo que Colombia puede dar. Entonces la conclusión es, bueno, ¿y por qué en esa estructura tan desigual, tan asimétrica, el Estado colombiano insiste en mantener un tratado de libre comercio en el que Colombia pierde sistemáticamente todos los años, sigue exportando fundamentalmente lo mismo? La mayor parte de las exportaciones son materias primas y recursos naturales, y sigue importando bienes industriales que compiten con la posibilidad de que Colombia pueda desarrollar su propio sector industrial. Y esto significa quiebra de las empresas que no pueden cumplir con esa competencia. La competencia no es que las empresas colombianas no sean muy buenas, es que es imposible tener esa competencia con la estructura empresarial y con la estructura del Estado que tienen en Europa. Es que en Europa subsidian a sus agricultores. En Europa hay agricultura porque subsidian a sus agricultores, si no, no habría agricultura. No es que los agricultores europeos madruguen mucho y sean muy buenos y sean muy productivos, no, es que les pagan para que produzcan. Y en Colombia les impiden que haya una producción agrícola, y lo mismo los productores industriales, y como resultado de eso tenemos un mercado laboral de una altísima informalidad, que en una muy buena medida esa informalidad del mercado laboral es el resultado de la informalidad empresarial. Es que en Colombia no hay trabajo, digamos, de alta calidad y trabajo decente, no porque no haya, no porque no haya personas adecuadas para cumplir esos trabajos, sino porque las empresas en una muy buena medida son informales. Las empresas, el 53% de las empresas en Colombia son informales, según los datos que ha publicado la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, que es un centro de pensamiento. El 53% de las empresas son colombianas, y eso significa, de las empresas colombianas son informales, y eso significa que es incapaz de establecer un mercado laboral que sea formal. Y termino con esta última presentación. Miren la imposibilidad de que Colombia tenga un mercado laboral sano. Es que el 63% de las empresas en Colombia solo ocupan a una persona. Es decir, el 63% de las empresas en Colombia significan el 5% de la ocupación del país. Y el 95% de la ocupación del país tiene que estar a cargo de 1/3 de las empresas del país. ¿Cómo va a haber mercado laboral de alta calidad en Colombia con una estructura empresarial tan precaria, que no es porque los empresarios colombianos no sepan hacer empresas, sino porque no tienen un Estado capaz de ayudarles? Doctor Valencia, muchísimas gracias por esa intervención. Ya están llegando preguntas que abordaremos en el panel de preguntas que tendremos en unos minutos, pero por ahora le doy la palabra a nuestro tercer panelista de esta primera tanda, que es el doctor Rubén Sánchez David, quien es profesor titular de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y analista político. El doctor Sánchez David es también politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París y doctor en Ciencias Económicas de París 8. Doctor Sánchez, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco este momento que me imagino se va a presentar para mucha discusión. Yo quiero retomar 2 puntos que me parecen muy interesantes. Uno, la afirmación que hizo el doctor Díaz, según el cual el tratado no es más que un instrumento, es decir, que no podemos dejar de lado los aspectos políticos, estratégicos y gerenciales de las autoridades colombianas. Y en segundo lugar, algo que acaba de decir el doctor Mario Valencia que me parece muy importante. Estamos frente a una política pública, por lo tanto debemos analizarlo con el esquema de una política pública, pero disiento en algo que me parece un poco fuerte, y es considerar que estamos en una competencia desleal, porque el capitalismo es competencia. Ahora, si nos metemos a hacer negocios que no son buenos, la culpa no es del sistema, la culpa es del actor. Por lo tanto, si pensamos esto en términos de política pública, creo que tenemos que comenzar por mirar un poco cómo podemos evaluar el impacto. Hay muchas formas de evaluar impactos sociales. Yo me limitaré a lo más sencillo de todo, que es la teoría del cambio. ¿En qué consiste esta teoría del cambio? En analizar un propósito, un objetivo,
con lo que se hace para alcanzar ese objetivo, que es lo que precisamente plantea cualquier política pública. Plantearse una meta, identificando unos actores objetivos, unos grupos objetivos, para intentar cambiar su comportamiento y llegar a otro punto. En otras palabras, el tema hay que verlo en términos de proyección, no de situación momentánea. Es decir, el análisis no puede ser simplemente situacional, tiene que ser de carácter estratégico. De no ser así, pues estaríamos condenados todo el tiempo a ocupar el mismo espacio. No solamente Colombia no ha avanzado, sino que ha retrocedido. Por ejemplo, hace algunos años éramos el segundo país productor de café. Ese puesto nos lo quitaron hace rato los vietnamitas, que identificamos como comedores de arroz y tomadores de té. ¿Por qué? Porque tiene una política. En otras palabras, tenemos que mirar si planteamos que lo fundamental de una política pública es una estrategia, tendríamos que articular tres elementos clave. Primero, ¿qué queremos? Y en este caso, el tratado decía, uno de los objetivos del tratado es diversificar la producción nacional. Estábamos en medio de hacerlo, ¿no? Ese es otro tema. ¿Para qué? En el tratado se establecían dos propósitos, uno económico y otro político y social. El económico, aumentar nuestro bienestar material, pero político y social era mejorar la situación de los trabajadores mediante otra política que era fomentar la integración de los países andinos. Por eso Colombia no firmó el tratado solo, lo firmó junto con Perú y luego Ecuador se pegó. Y ese tratado fue la consecuencia del desastre de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. En otras palabras, yo creo que además de tener en mente la meta, hay que mirar el cómo. ¿Con qué recursos? ¿Con qué elementos que si no tenemos podemos adquirir? Y en tercer lugar, hay que mirar a los actores. Siempre, en un tratado siempre hay unos que se benefician y otros que se perjudican. Hay unos productos propios de la administración, lo que en temas ingleses llamamos los inputs, y luego están los outcomes, es decir, los efectos que se sienten en el medio ambiente. Por lo tanto, me parece que si bien hay problemas que comenzaron desde el inicio, hay otros que se han agravado y no como producto del tratado, como producto de nuestras políticas y de nuestra visión muy tan corta. Para quedarme en dos elementos nomás, porque luego creo que tendremos la oportunidad de ampliar nuestras ideas. En vez de salir del hueco en que estábamos, como productores de materias primas y minerales, nos hemos encerrado todavía más. Y lo peor del caso es que no se nos plantea nada distinto. Todos los proyectos del gobierno giran en torno a la minería, giran en torno a la extracción de recursos naturales, en la exportación de maderas, sin tumbar los bosques. Y para completar, como lo decía el doctor Mario Valencia, pues el resultado ha sido pésimo. Hemos pasado de una situación de relativo bienestar, porque teníamos un superávit con la Unión Europea, a un déficit cada vez más amplio y más grande. Por lo tanto, lo que toca mirar aquí es por qué nos hemos reprimarizado otra vez en contra de lo que el tratado quería. Y yo allí sí creo que la falla no está solamente en las condiciones en que se elaboró el tratado y se firmó, acusando siempre a los que nos ganan de desleales o de tener tratados leoninos, lo cual en parte puede ser cierto, porque eso lo sabíamos desde el comienzo. Y uno no está en la obligación de permanecer en el lugar que ocupa siempre, sobre todo cuando sabe que está en desventaja y que tiene como meta salir de ese atolladero. Entonces creo desde el punto de vista de los resultados sociales, pues ya nos han dado muchos datos que no quiero repetir, por supuesto. Tenemos una situación
novedosa porque la pandemia no estaba prevista en las proyecciones que se tenían en 2013. Y ahora creo que es el momento de reflexionar otra vez. Estamos de acuerdo en que hay una situación muy difícil. Estamos de acuerdo en una situación peor que la que teníamos hace algunos años con respecto a la Unión Europea. Pero ese es el momento entonces de repensar qué se quiere. Y lo que se quiere para mí fundamentalmente es cambiar nuestro modelo económico, que es un total fracaso desde que se comenzó con la apertura a trancazos en manera poco predecible desde de los años 90. Si nos metimos aquí en una aventura sin tener los recursos, sin tener los conocimientos, sin tener claro qué se quería, y obviamente tratando de conservar lo poco que tenemos, es decir, tratando de conservar lo que tienen los que dirigen el país, ¿no? En ese sentido, pues, creo que toda la preocupación del momento en este caos en que estamos, cuando hablamos de reformas tributarias, es cómo mantenemos que los que ya tienen los recursos los mantengan, así los demás tengamos que ver nuestra situación cada vez más desmejorada. Pero eso, como les digo, es parte de otra discusión que tal vez me imagino saldrá más adelante. Muchas gracias. Abusando un poco de la confianza de los que amablemente nos han estado acompañando durante toda esta jornada, pues tenemos un muy breve tiempo para algunas pocas preguntas. Tenemos preguntas que recibimos por el chat y otras que recibimos en el momento de la inscripción de los asistentes. El doctor Mario Valencia tuvo que retirarse y se disculpa, pero entonces tenemos una pregunta que les agradecería a los panelistas que respondieran muy brevemente. Para el doctor Rubén Sánchez, dice la pregunta lo siguiente: usted mencionó en su intervención que el acuerdo mantiene lo que pocos ya tienen. ¿Cómo ve la relación del acuerdo con la diversificación de las exportaciones? ¿Cree que de alguna manera favorece esta diversificación o cree que se profundiza más hacia una economía extractivista? Y de ser esto último, el extractivismo, ¿qué problemas sociales cree que se profundizarán? Bien, como yo decía, en Colombia tenemos un problema fundamental para mirar hacia adelante. Y mi posición es que si seguimos insistiendo en nuestra economía extractivista, nos vamos a quedar sin nada. Porque entre nuestros principales productos de exportación tenemos el carbón y el petróleo. Y resulta que ambos productos están siendo condenados en el mundo entero. En vez de pensar en otro tipo de fuentes energéticas o en otro tipo de productos, nos aferramos a lo que ya tenemos, tratando inclusive de malvender lo que ya tenemos y expuestos a las variaciones de los mercados internacionales. Entonces, para mí el factor humano y el conocimiento son fundamentales en este tipo de ejercicios. A mí me asombra cada vez que leo en la prensa que hay cerebros colombianos fantásticos trabajando en la NASA o produciendo en Europa cosas maravillosas, porque aquí no hemos sido capaces de generar un ambiente, ¿no?, que se proyecte hacia el futuro. Yo no sé cuánto tiempo durará esta crisis, si 50, 60 años, pero lo que sí es cierto es que nuestras fuentes de enriquecimiento se están secando en Colombia. Y yo considero, como muchos otros, que nuestro futuro está en la agricultura. Pero cuando hablamos de agricultura en Colombia, no solamente podemos pensar en la gran agroindustria que consume muchos fertilizantes, que tiene unos mercados ya asegurados, que genera poco empleo. Cuando estamos olvidando de otro lado la infraestructura para los pequeños productores que, por ejemplo, no pueden vender a cabalidad sus productos porque no tienen cómo sacarlos de sus fincas y llevarlos a los centros urbanos. Entonces creo que aquí lo que toca repensar, como yo decía, era todo el modelo económico y social en el cual estamos afincados, pensando en lo que quisiéramos ser dentro de 50 o 60 años, ¿no? Que es algo que nos cuesta mucho trabajo a la mayoría de los colombianos pensar. Bueno, ¿cómo me veo yo en 50 años? Habida cuenta de la situación en la que estoy y lo que me espera.